Buen día, bienvenidos al día número 26 de Estudiando, el reto de Estudiando, la voz de tu alma en 40 días de Laín García Calvo. Vamos a continuar en la página 266, a ver qué nos cuenta hoy Laín. Dice, estamos todos conectados. El físico John Wheeler sugiere en recientes entrevistas que vivimos en el universo el que él llama universo participatorio. En lugar de pensar que el universo es algo que ya existía y que nosotros caímos allá en medio con todo hecho, lo que Wheeler sugiere es que el universo es el resultado de lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. Graham Braden explica en su documental La ciencia de los milagros 3 experimentos científicos que nos indican que efectivamente todo está conectado e interrelacionado y que lo que hacemos afecta a todo cuanto nos rodea, incluso a kilómetros de distancia. Según él, dichos experimentos sacuden radicalmente las bases científicas conocidas hasta el momento, y estos sugieren que estamos todos conectados a través de un campo de energía. Voy a buscar el documental, efectivamente lo voy a buscar. El primero, el ADN fantasma. El físico ruso Vladimir Poponin, se trasladó a Estados Unidos en los años 90 para concluir una serie de experimentos en los que se investigaba la relación del ADN humano y las cosas que hacen que nuestro mundo, las partículas de luz llamadas fotones. El experimento consistía en vaciar completamente un tubo de vidrio sacando todo el aire del interior. Sabemos que solo pueden quedar dentro pequeñas partículas de luz, los fotones. Poponin midió la distribución de los fotones dentro del tubo y no obtuvo sorpresas, pues los fotones estaban distribuidos aleatoriamente en el interior como era de esperar. En la siguiente parte del experimento es lo que fue realmente interesante. Colocó ADN humano dentro del tubo y cuando volvieron a medir los fotones, estos parecían alineados con la cadena de ADN. El ADN tenía efecto sobre las partículas que componen nuestro mundo, y esto es exactamente lo que nos dicen las grandes tradiciones antiguas. Algo dentro de nosotros tiene efecto en lo que ocurre en nuestro exterior, y el experimento de Poponin por primera vez verificaba esto en un laboratorio científico. La siguiente parte del experimento todavía fue más interesante, si cabe, porque cuando quitaron el ADN que había colocado en el tubo, ellos esperaban que los fotones volvieran a esparcirse aleatoriamente, pero no es lo que pasó. Lo que pasó es que los fotones permanecieron alineados aun cuando el ADN ya no estaba ahí. Y la pregunta es, ¿por qué? Nada en la física que conocíamos era capaz de explicar este comportamiento. Lo que nos dice este experimento es que el ADN se comunica con las partículas que conforman nuestro mundo. El segundo, el ADN se afecta por las emociones. El segundo experimento fue un experimento militar. Tomaban ADN humano de un trocito de piel de la boca de un donante y ponían ese trocito de piel en un dispositivo que les permitía medir los efectos desde otra habitación del edificio, mientras el donante estaba en otra habitación. Tenían el ADN de las personas en una habitación y a la otra persona donante en otra habitación en el mismo edificio. Lo que hicieron fue exponer al donante a estimulación emocional para que tuviera emociones de alegría, tristeza, enfado, etc. Después medían el ADN del donante en otra habitación para ver si era afectado por las emociones del donante. No tendrían por qué afectar porque la física clásica dice que ya no hay ningún vínculo entre el donante y la piel de su boca que han donado. Por lo tanto, aunque el donante tenga estímulos, estos no deberían afectar al trozo de la piel. Pero el resultado del experimento fue totalmente lo opuesto. Lo que encontraron es que mientras el donante registraba los picos emocionales en la otra habitación, el ADN de la piel registraba los mismos picos en su habitación al mismo tiempo. Se pensaba entonces que la energía se trasladaba de un punto a otro, del donante al trocito de piel que había donado. Como había un traslado, se esperaba que hubiera un lapsus de tiempo, que el traslado llevara un tiempo, pero no es lo que pasaba. Lo que pasaba en estos experimentos es que el efecto es simultáneo, sin retraso en el tiempo. Cuando el donante recibía el estímulo y reaccionaba, al mismo tiempo reaccionaba el ADN donado. El ADN correspondía como si no estuviese separado de su donante. La primera vez que se realizó el experimento fue con una separación de 20 metros. Luego se realizó el experimento con una separación de cientos de kilómetros y el efecto fue el mismo, instantáneo. Lo que nos dice que todo esto es lo que estamos comunicados con nuestro ADN a través de las emociones, ya sea que esté junto a nosotros o separado por cientos de kilómetros, el efecto es el mismo.
El tercero, el Instituto HeartMath. El Instituto HeartMath es una organización localizada en California. Analizaron el corazón humano como algo más que una simple máquina de bombear sangre. Ellos descubrieron que el corazón es el campo magnético más grande del cuerpo y que el campo electromagnético que desprende se extiende más allá del cuerpo físico. Anteriormente habían descubierto que alrededor del corazón humano hay un campo magnético con forma de tubo que se extiende 1 o 2 metros fuera del corazón. La pregunta es si hay otra forma de energía que es llevada por este campo más allá de nuestro cuerpo. Hicieron un experimento para probar esa teoría, así que cogieron ADN humano y lo aislaron. Entrenaron a los individuos para expresar claramente emociones definidas de amor, odio, aprecio, etc. En este proceso se medía el ADN para ver cómo respondía y encontraron que frente a emociones como amor, perdón, pasión, aprecio, compasión, etc., el ADN se volvía muy relajado o expandido. Y por lo que sabes de otros experimentos es que este estado relajado de ADN fortalece el sistema inmunológico. Cuando nos preguntamos por qué estos sentimientos positivos fortalecen el sistema inmune, esto puede explicarnos el por qué, ya que el ADN está relajado. Permite que se activen más secciones de ADN como si fueran interruptores. Y ocurre lo contrario con sentimientos como odio, rencor, celos, miedo, etc. El ADN se comprime y no permite que los interruptores se activen para así estimular el sistema inmunológico. Hoy sabemos que cuando las personas viven en un estado de celos, ira, etc., se debilitan esas zonas del cuerpo y ocurre lo opuesto a cuando viven en estado de amor, perdón, compasión, etc. Esto nos ayuda a entender cómo las emociones humanas afectan su ADN y que tiene el poder de cambiarlo, modificarlo. Esto es maravilloso porque nos dice que cuando nos centramos en ciertos estados emocionales, nos da el poder de modificar el ADN de nuestro cuerpo. En resumen, estos 5 experimentos que te he contado han sido realizados por científicos distintos en lugares distintos y en épocas distintas, pero todos llegan a la misma conclusión. El experimento de la doble ranura nos decía que nuestra propia intención modificaba el comportamiento de la materia y que ésta terminaba comportándose tal y como nosotros esperábamos. El experimento del agua nos indica que nuestros pensamientos afectan al agua modificando sus partículas y como estamos hechos casi al 90% de agua, nuestros pensamientos modifican nuestra fisiología. Esto concuerda con el experimento del Instituto HeartMath, que nos dice que nuestro ADN es afectado por nuestras emociones y que podemos modificarlo en función a lo que sintamos, afectando esto a nuestra salud. El experimento del ADN fantasma nos dice que nuestro ADN tiene un efecto sobre el mundo que nos rodea y que nos afecta y modifica directamente. El experimento de las 2 habitaciones nos da a entender que nuestras emociones afectan a nuestro ADN, incluso si éste se haya separado a kilómetros de distancia y lo hace instantáneamente. La conclusión es inequívoca. El ADN es capaz de modificar la materia y las emociones humanas son capaces de modificar el ADN, con lo que a través de las emociones somos capaces de modificar y afectar la materia. Nuestros pensamientos modifican la realidad a través de nuestras emociones. Esto concuerda con el principio del mentalismo. De alguna u otra manera, no solo atraes lo que quieres, sino que en función de lo que piensas también encuentras lo que quieres. Todos estos experimentos y explicaciones científicas nos llevan a una conclusión inequívoca. El universo es mental y la ciencia lo está por fin descubriendo. La ciencia por fin está de acuerdo con lo que la metafísica y las ciencias ocultistas llevan miles de años diciendo. La ciencia está de acuerdo por primera vez con la religión. La ciencia está descubriendo que el mundo interno crea el mundo externo. Todos están de acuerdo. Por fin la filosofía y la ciencia caminan en una misma dirección. El principio de generación. Al fin el padre, inteligencia, ciencia y la madre, amor, religión, filosofía, se unen. Empieza el día sintiéndote bien y todo lo que venga será bueno. El día de hoy contiene todas las oportunidades en potencia. Piensa en lo bueno, pídelo y se te dará. Piensa, siente y se te dará. No vivas en el pasado, olvídalo. El pasado cristaliza creencias en el subconsciente y ya sabes lo que ocurre con eso. Se te repetirá el pasado en círculos viciosos, atrayendo siempre más de lo mismo. Cada vez que pidas durante el día de hoy, asegúrate de dar las gracias y hazlo en presente.
No lances sus proyecciones al futuro o siempre las verás en el futuro. Cada vez que veas alguna circunstancia negativa, niégala por mentirosa y decreta el bien en cada situación. Di, yo no quiero tal cosa, yo quiero en armonía con todo el universo, con todo el mundo. Gracias, universo, que me has oído y ya me lo has concedido. Visualízate con tu objetivo las máximas veces posibles, creando emoción y sintiéndolo al máximo. No todos se animan a volar cuando la jaula se abre. La razón por la que te he hablado de la ciencia es para que tu mente lógica no estorbe en el proceso. Ahora, ¿qué eliges tú? ¿Estás dispuesto a volar? La fe mueve montañas. Estoy seguro que alguna vez habrás oído el dicho de la fe mueve montañas, pero ¿sabes exactamente por qué? Por fin alguien me lo va a explicar. Pocos saben que la fe y el temor son la misma cosa, pero en distinto grado. La fe y el temor son creadores. En la Biblia se dice varias veces. Te pondré de ejemplo algunas citas y las explicaremos un poquito más. Pues es la ignorancia la que lleva al temor y es el conocimiento el que lleva a la fe. Todo lo que pidáis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Esto sale en Mateo capítulo 21, versículo 22. Tú ya sabes que aquello que piensas y le añades un sentimiento lo atraes. Ahora fíjate, nunca temes que te pase algo bueno, ¿verdad? Pero tampoco tienes fe en que te va a ocurrir algo malo. Cada vez que temes algo, algo estás pensándolo y sintiéndolo. Tú lo anticipas, lo esperas. Anticipar y esperar es fe. Si anticipas o esperas algo malo, es temor. Solo recuerda el principio de polaridad. ¿En qué polo lo colocas? Si colocas aquello que anticipas y esperas en el polo positivo, es fe. Si colocas en el polo negativo, es temor. Ambas son lo mismo, pero en distinto grado. Todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto lo dijo San Marcos. San Marcos lo decía más claro todavía. Pedid mediante el decreto, la palabra, creed que lo recibes mediante el sentimiento de haberlo recibido ya y entonces os vendrá. Por eso cuando visualizas tus objetivos debes añadirle la palabra, el pensamiento y la emoción. Cuando lo sientes es como si ya lo estuvieras disfrutando. Tu cerebro no distingue si eso ha pasado o no en realidad. San Pablo lo expresa de la siguiente manera. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Debes colocar tu mente en perspectiva de la fe. Una vez iba todo un pueblo a hacer una ceremonia para que lloviese, llevaban meses de sequía y la situación era insostenible. Cuando se presentaron todas las personas al lugar donde se iban a hacer los ritos para traer la lluvia, todos iban vestidos normales. Hacía mucho calor y el ambiente estaba seco. Todos iban vestidos como solían hacerlo normalmente. Solo un niño pequeño se presentó con un paraguas. Cuando pides, tienes fe en que se te dará. De todo el pueblo, el único que tenía fe era ese niño. Nadie veía todavía la lluvia, pero nadie esperaba la lluvia. De otro modo, hubieran hecho como el niño pequeño. La fe es la certeza de lo que se espera. Debes actuar como si ello ya estuviera pasando. La fe es la expectativa de lo bueno, el miedo es la expectativa de lo malo. Ambas fuerzas son creadoras. ¿Presentiste aquello que te iba a suceder? Lo presentiste. Claro, tú lo has dicho, porque aquello que pensemos y le demos emoción, lo creamos. Porque a veces no sucede como uno quiere. Cuando pides, el universo necesita reestructurarse. Tu vida actual sigue a unos parámetros determinados. Recuerda que todo obedece a unas causas, a unas leyes, pero tu nueva visión requiere de algunos ajustes. Por eso a veces durante el camino ves ocurrir cosas que no esperabas. Te explicaré esto como un ejemplo. Imagínate que vas andando y ves unas hormigas pasando delante de ti. Están haciendo su vida, cargando con alimentos para llevar a su guarida y poder alimentar a toda la colonia. Sin embargo, desde tu perspectiva ves algo que la hormiga no ve. Más adelante hay una carretera por donde pasan coches a mucha velocidad. Si siguen por ese camino acabarán todas aplastadas. Ellas no lo ven y tienen mucha seguridad de que ese camino les llevará a su destino. Sin embargo, tú desde tu vista de un plano superior ves que el camino de ellas que ellas han elegido les llevará a una muerte segura. Así que miras a los lados y ves que más adelante, a unos pocos metros, hay un puente por el cual podrían pasar y estarían fuera de peligro. Solo se tienen que desviar unos metros.
Decides entonces ayudarlas y colocas un tronco delante de ellas que les impedirá el paso y las obligue a desviarse para pasar por el puente. Las hormigas no entienden nada. Desde su punto de vista, ellas tienen un sueño, llevar el alimento a su hogar, y alguna fuerza extraña de la naturaleza está impidiendo que eso suceda. Empiezan a maldecir y se enfadan muchísimo. Algunas se rinden y desisten de acabar con su cometido. Algunas otras se obstinan con que ese es el camino correcto y tratan por todos los medios escalar el tronco, y cuando lo consiguen son aplastadas por los coches. Solo algunas aceptan el cambio de rumbo. Se desvían, pasan por el puente y consiguen llegar a su objetivo sanas y salvas. Muchas veces durante el camino renuncias a tus sueños porque las cosas no suceden como tú esperas. Recuerda que la fe es la convicción de lo que no se ve. No tienes que verlo, solo tienes que pensarlo y sentirlo, y entonces luego lo verás. La mayoría de las personas necesitan ver para creer. Ellas son el tipo de personas que se les pasa la vida y no han entendido nada. Solo culpan a las circunstancias de su mala suerte. Pero las personas que entienden cómo funciona el mundo saben que deben creer para poder ver. Son personas como Albert Einstein, Alva Edison, Henry Ford, Galileo Galilei, Rockefeller, Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, Platón, Martin Luther King, etc. Son personas que tuvieron una misión, la llevaron a cabo aún sin saber cómo podrían hacerlo, solo tenían fe. Gracias a la fe es que hoy podemos tener ordenadores, podemos volar de un lado al otro del mundo, podemos navegar por los océanos con barcos de metal y podemos ver la televisión cada día, por personas que fueron visionarias. Vieron en sus mentes algo que aún no existía, pero siguieron el proceso de creer y ver, no el de ver y creer. ¿Qué tipo de persona te comprometes a ser? Toma conciencia de que continuamente estás teniendo un diálogo con el universo que nos rodea, con la matriz de la vida, la inteligencia infinita, Dios o como quieras llamarle, y de todo lo que ves acontecer en tu vida, de alguna manera u otra, eres el responsable de ello. Tu matrimonio, tu divorcio, tus deudas, tu riqueza, tu felicidad o tu tristeza. Todo es un reflejo de lo que ocurre en tu interior. La vida es un espejo que refleja en lo exterior lo que ocurre en tu interior. Refleja en lo material lo que ocurre en lo espiritual. El mundo que vivimos es un reflejo de nuestros pensamientos y emociones. Reflejamos lo que son nuestras creencias y oraciones, lo que tememos en el subconsciente y lo decretamos. Decía Platón, la realidad es creada por la mente. Podemos cambiar la realidad al cambiar nuestra mente. Cuando estás enfocándote en lo que quieres y defines tus objetivos y metas, estás cambiando el rumbo de la historia. Te estás dirigiendo a otras líneas de la vida donde tus sueños se cumplen. No es extraño que empieces a ver la vida de otra manera, porque en realidad algo está cambiando. Por eso, cuando pidas, ten fe, no dudes, no empujes mentalmente, no tengas miedo de que eso no se vaya a dar. Recuerda que la duda y el temor también son creadores. Además, cuando dudas y tienes miedo, provocas un potencial excesivo que pone en marcha las fuerzas ponderantes y que ocurre lo contrario a lo que quieres, ¿recuerdas? Los textos espirituales más antiguos nos dicen que todo nuestro mundo está conectado en una red que forma lo que llamamos la red de toda la creación. Este campo responde a las emociones humanas y es inteligente. Está ahí desde los inicios de la creación. Por eso debemos centrarnos en nuestra plegaria como si ya hubiera sido concedida, y es a través de ese sentimiento que nos comunicamos con las fuerzas de la creación. Pero es a través del sentimiento que creamos. Si solo piensas sin añadirle sentimiento, no lo lograrás, porque el sentimiento es el lenguaje del alma y es tu alma la que tiene comunicación con la fuerza creadora. La ignorancia de los principios de la creación es lo que nos provoca miedo, pero ahora tú ya conoces los principios que rigen el mundo y también sabes que son exactos. Recuerda que los principios son leyes, las leyes que no fallan jamás. Si fueras un aborigen australiano que nunca ha visto la civilización y que llevan a la ciudad, estarías muy asustado. No entenderías por qué puedes subirte a un coche y comience a andar y poder desplazarte a distancias tan grandes en tan poquito tiempo. Tampoco entenderías qué es la televisión y por qué podemos hablar con otras personas por teléfono sin ni siquiera verlas. Lo mismo les ocurre a las personas cuando ignoran por qué ocurre lo que ocurre y cuáles son las causas que originan sus resultados. Pero una vez que aprendes que todo se rige por unas leyes naturales
y que si las estudias y las entiendes, puedes utilizarlas a tu favor. Entonces pasas del miedo a la incertidumbre, a la fe y al conocimiento. No tendrás otros dioses delante de ti. Las primeras palabras de los 10 mandamientos fueron: yo soy Jehová, tu Dios. Perdón. Yo soy Jehová, tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti escultura ni semejante alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de lo que esté en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les darás culto. Como casi todo fue mal interpretado. A lo que se refería es que no crearás imágenes falsas. No crearás imágenes falsas, imágenes mentales. No crearás imágenes mentales falsas a la verdad que luego se conviertan en cosas. Esas imágenes que se convierten en dioses creadores, esas imágenes mentales falsas son el miedo, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la mala suerte, el peligro, los virus, los celos, los accidentes, la traición, el dinero y todo aquello que tenemos que soportar, lo que no podemos vivir sin ello, etc. Todo aquello que nos da miedo es un ídolo. Es un dios en potencia que creará su correspondiente en el plano físico, porque el miedo es un estado mental. Si, por ejemplo, vas a un experto en un campo y él te dice que eres un caso perdido, estás creando un falso dios. Tomas sus palabras como verdaderas y te das por perdido. Por ejemplo, los médicos te ponen en la etiqueta de enfermo, lo crees y ya estás perdido. Un profesor te dice que tu hijo está por debajo de la media, lo crees y tu hijo estará toda la vida por debajo de la media, limitándose en las posibilidades reales que tiene. Si Einstein hubiera hecho caso a sus profesores, si Michael Jackson hubiera hecho caso de sus entrenadores, perdón, si Michael Jordan hubiese hecho caso de sus entrenadores, la lista es interminable. Conclusión: cree en un único Dios en el universo. Tú eres parte de él, con tus mismos poderes proporcionales. Él y tú sois uno. Recuerda que uno con Dios es mayoría. Acepta este hecho, ten fe, pide y se te dará. Bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar por hoy. Para terminar la página 275, pues mañana continuamos con el reto. Será el día 27 y pues nada, muchas gracias por la lectura de hoy. Si gustan adquirir el libro de forma física, en la descripción viene el enlace para que lo puedan comprar y pues lo envían a cualquier parte del mundo. Y pues nada, que tengan buen día. Gracias. Bye.